Bueno, vamos a dar paso a la siguiente comunicación, titulada Nefroprotección más allá de IECARA 2, presentada por el doctor José Luis Gorri, actual presidente de nuestra Sociedad Valenciana de Nefrología, jefe de servicio del Hospital Clínico y Universitario de Valencia, médico asistencial e investigador en Unidad de Ensayos Clínicos y profesor de la universidad. Y después de toda esta retahíla de títulos, me gustaría darte las gracias personalmente y públicamente por todo cuanto haces por la nefrología y personalmente porque, bueno, hace unos años, cuando yo era una residente R1, R2, tuve la oportunidad de asistir a un congreso europeo de nefrología en Londres. Yo iba sola y tú ibas con todos tus compañeros del PSET y la verdad es que me acogiste como una más del grupo. Gracias. Y ahora, sin más dilación, cuando quieras puedes comenzar. Bueno, gracias, Lourdes. Gracias a Sociedad Valenciana de Nefrología por permitirme hablar de un tema que es el que fundamentalmente estamos trabajando, un tema en el que realmente está cambiando. Dentro de lo poco que, por desgracia, la nefrología está avanzando, pues estamos en una plétora de nuevos datos y desde hace 21 años no teníamos prácticamente nada nuevo, además del bloqueo del sistema renina-angiotensina, y vamos a intentar contar cosas nuevas y qué es lo que podemos hacer los nefrólogos por la nefroprotección. Sabemos, en un resumen, una diapositiva, que existe una interrelación entre nefroprotección, morbi-mortalidad, que los pacientes con enfermedad renal tienen mayor probabilidad de fallecer que de progresar a diálisis. Por lo tanto, es tan importante o más tratar el riesgo cardiovascular como tratar la progresión renal, que es lo que en principio nos parece que nos preocupaba, que la albuminuria debemos considerarla como albuminuria filtrada, como factores de progresión, tanto en diabéticos y no diabéticos, y los cambios en la albuminuria son cambios que nos pueden indicar monitorización o actuación en el tratamiento o estrategias que hasta ahora han sido escasas las terapias nefroprotectoras y que afortunadamente parece que tenemos nuevas cosas y lo que viene, que por supuesto hay gran esperanza con estos nuevos fármacos, y en resumen que tenemos que transmitir a los otras especialidades y médicos de atención primaria la importancia del abordaje precoz para que nosotros quizá vivamos mejor como nefrólogos y la salud renal de nuestros pacientes salga beneficiado. Y me gustaría empezar con un caso clínico que recibimos en el hospital, una paciente de 69 años que se cambia de domicilio, bueno, pues viene a vivir a nuestra área, hipertensa de larga evolución con control no óptimo, diabetes tipo 2 de 12 años de evolución, es fumadora, enfermedad renal diabética, obesidad, polineuropatía diabética, enfermedad vascular periférica y retinopatía, una presión arterial no controlada con un IMC de 31,2, un filtrado de 29, una albuminuria de 1,4, 1.400 miligramos, una glicada de 7,5, potasio normal, LDL 114. Bueno, esto es una foto de Orión, porque Orión ya está utilizándose en muchos centros de la Comunidad Valenciana e incluso de fuera de nuestra Comunidad Valenciana, que también utilizan el mismo programa. Y entonces la paciente vino con amlodipino, dosazosina, aspirina, linagliptina, fármacos que no tienen ningún beneficio cardiovascular en una paciente con un terrible pronóstico cardiovascular. Ahí no estábamos haciendo nada. Vale. Entonces, esto es una foto de su histórico, con la creatinina ascendiendo progresivamente, el filtrado bajando progresivamente, la microalbuminuria subiendo más de 1 gramo y pico, y esta pobre mujer tuvo la mala suerte de que un día, aquí, pues le subió el potasio a 5,2, y se puso nervioso el nefrólogo y le quitó el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Esta mujer está absolutamente desprotegida y ese es el motivo por el que progresa, entre otras cosas, la enfermedad renal, su obesidad, la albuminuria, etcétera. Bueno, ¿qué factores son los que estamos actuando? Unos factores de progresión de la enfermedad renal sobre los que no podemos hacer mucho más, aparte de la edad, bajo peso al nacer, historia familiar, etcétera, que lo conocemos, pero otros factores que sí que conocemos y estoy convencido que podemos hacer mucho más por ellos. Control más óptimo metabólico de la diabetes, evitar la obesidad, control óptimo de la presión arterial, evitar lesiones renales agudas y otros factores susceptibles de progresión renal, así como la ingesta con elevadas proteínas. Una sola diapositiva sobre presión arterial, porque esto nos daría una charla entera. A mí me gusta que desde el 2018 creo que no se ha cambiado ningún concepto, 140-90, si tolera 130-80, especialmente si hay albuminuria. Podemos discutir y creo que esto es importante. Pero lo más importante, esto es una publicación que hicimos hace poco del estudio de Nefrona, aquí incluimos 500 controles de primaria, 132 pacientes con poliquistosis y 1.100 pacientes no diabéticos con enfermedad renal crónica,
Solo el 43% de los pacientes con enfermedad renal crónica tenían presión por debajo de 140/90, estudio en nefrona en España. O sea que, por mucho que haga con nuevos fármacos, nuevos medicamentos, tenemos que hacer AMPA, MAPA y controlar estrictamente esto que es tan sencillo. Y no nos olvidemos de la base antes de lanzarnos a nuevos fármacos. No nos debemos olvidar la obesidad. Tenemos dietista en colaboración con Alcer, en muchos centros, es importantísimo. Y tenemos fármacos que bajan el peso en este momento, agonistas alrededor de GLP-1. Esto es un estudio en diabéticos con proteinuria e insuficiencia renal, que la simple intervención para perder peso disminuye tanto la albuminuria como la progresión renal. No voy a insistir más. Control glucémico. No nos debemos conformar con una glicada relativamente bien, como 7 y pico de nuestra paciente. Tanto el UKPDS como esto es una base de datos del CASE permanente, demostró que toda glicada por encima de 6,5 se asocia en incremento de complicaciones microvasculares. Y esto solo se consigue con fármacos como GLP-1, porque si el conseguir 6,5 a base de hipoglucemias, especialmente en pacientes con insulina, pues es casi peor el remedio que la enfermedad. Debemos de intentar glicadas por debajo de 6,5 sin hipoglucemias. Ese es el objetivo. Y han habido 3 manzanas que cambiaron el mundo. La manzana de Eva, la manzana de Newton y la manzana de Steve Jobs, que mucho tenemos el Apple. Posteriormente surgió la manzana de la floricina. La floricina se extrae de la raíz del manzano y ya se daba hace 150 años para la fiebre, y observaron que estos pacientes que le daban para la fiebre hacían glucosuria. Depurando la floricina, al final, en los años 80, se sacaron los ISGLT2 que bloquean la resorción de glucosa y producen glucosuria. Y esto es el resumen. Efecto brutal sobre el beneficio y pronóstico renal tanto en diabéticos como no diabéticos. Y no voy a insistir porque conocen todos los estudios. Muy recientemente, son publicaciones de hace pocos meses, en el DAPA-CKD, que sabéis que incluye diabéticos y no diabéticos, el endpoint primario se ve claramente que esto ha motivado la indicación de un fármaco de un ISGLT2 y posteriormente los demás seguro en pacientes no diabéticos o gráficas tan espectaculares como el de la IgA, que este estudio, el DAPA-CKD, incluye más pacientes en IgA que los previos, el STOP, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es equivalente en todas las etiologías de los DAPA-CKD no diabéticos, sin diferencias significativas en la heterogeneidad. Es decir, tenemos una herramienta para los pacientes no diabéticos. Sí que es verdad que no podemos prescribir la Lenorión porque no está autorizado el precio reembolso, pero calculo que en un par de meses podremos indicar este fármaco, dapagliflozina, en pacientes no diabéticos. Y esta publicación de hace semanas, escaso, un par de meses, indica que dapagliflozina en no diabéticos arriba está en pacientes con diabetes y en no diabéticos un poquito menos grado de reducción de albuminuria, pero también es efectiva. Y este beneficio es independiente de la glicada basal, es decir, la hemoglobina glicada en los pacientes diabéticos, da igual que tengan una glicada más elevada, que a todos los pacientes baja. Es decir, que no está mediado por el efecto del control metabólico. En un futuro veremos el EMPA-Kidney, que es el siguiente estudio en la lista parecido al DAPA-CKD, con empagliflozina, en que incluye diabéticos y no diabéticos, pero lo más interesante, los pacientes de Credence eran proteinúricos, el DAPA-CKD proteinúricos casi todos, pero el EMPA-Kidney va a incluir pacientes que no tienen proteinuria. Pacientes que no tienen proteinuria porque tenemos el fenotipo no proteinúrico y vemos que estos pacientes siguen progresando. Es decir, hay algunos mecanismos no mediados por proteinuria, pacientes con filtrado bajo, diabéticos o no diabéticos, y que progresan. Y vamos a ver si este beneficio en no proteinúricos también es importante para prevenir la progresión renal, porque las evidencias hasta ahora del DAPA-CKD solo la tenemos en pacientes proteinúricos. Estos datos se acaban de publicar esta semana, en el que el EMPA-Kidney ya tiene los datos basales. Y entonces es importante distinguir que tenemos un porcentaje, bueno, siento si no es peor, pero como es una publicación online, no se han esmerado mucho la editorial para el dibujo, lo harán después. Y entonces tenemos que el 78% de los pacientes tienen filtrado por debajo de 45 y un porcentaje, también el 48%, tienen albuminuria por debajo de 300. Es decir, que estos estudios tienen un 37% de diabéticos, es decir, hay muchos no diabéticos. Es un estudio que nos va a dar una información en no diabéticos de distintas etiologías. ¿Y por qué en no diabéticos tenemos también estos beneficios de los ISGLT2? Bueno, yo aquí los he llamado los beta bloqueantes del riñón.
Esto a nivel cardíaco, claramente el beneficio más importante y más significativo es sobre la insuficiencia cardíaca, porque mejora la poscarga, mejora la precarga, mejora la situación neurohormonal, el remodelado, la sobrecarga y la hipoxia, pero a nivel renal reduce la hiperfiltración, como ustedes saben perfectamente, evita la sobrecarga neurohormonal, taquicardia, etcétera, reduce la inflamación y parámetros de inflamación, pero lo más importante, si hacemos una biopsia el microscopio electrónico de un túbulo proximal o un túbulo distal, está lleno de mitocondrias, que es una fábrica de energía. Y si damos un ISGLT2 que actúan con ese cambio de fuel, de energía hacia los beta-hidroxibutirato, hace que el riñón haga un esfuerzo menor y tenga menos sobrecarga de energía, menos sobrecarga de hipoxia, por lo tanto, este riñón va a funcionar mejor de una forma más adecuada, como si fuera un beta bloqueante a nivel cardíaco. Y este ahorro de energía probablemente va a ser el mecanismo a través del cual tenemos uno de los efectos principales en no diabéticos. ¿Qué ocurre en filtrado reducido? Pues mire, esto es el Credence, y cuando utilizamos un filtrado de 45 a 60, la reducción de glicada es baja, 0,24. Si quieren bajar la glicada, no den un ISGLT2. No es un buen hipoglucemiante con filtrado reducido por fisiología. E incluso con 30 de filtrado baja muy poquito la glicada, 0,15. En cambio, por encima de 60 la baja bastante más. Pero en los 3 grupos de filtrado del estudio Credence de 4.400 pacientes, el peso, el filtrado y la albuminuria ejercen el mismo efecto, es decir, efecto independientemente de la glucosa, y este trabajo que publicamos con el grupo del DAPA-CKD, en el que en el pequeño grupo de pacientes con filtrados por debajo de 30 observamos no una diferencia significativa porque la N no estaba preparada para ello, pero hay cierta tendencia y a un menor slope de la creatinina, es decir, la dapagliflozina, un ISGLT2 en este caso puede preservar incluso con filtrados por debajo de 30, están estudios en marcha. Tal es así que las fichas han cambiado y antes solo podíamos dar un ISGLT2 con filtrados por encima de 60. Hoy prácticamente todos los ISGLT2 se pueden dar por encima de 30, ertugliflozina no, porque no ha hecho estudios y no lo quiere promocionar, e incluso se puede mantener muchos de ellos hasta diálisis o empagliflozina con insuficiencia cardíaca hasta 20. En general, por encima de 30 ya los podemos dar. Por eso, en esta parte, ¿cuáles son los retos para iniciar un tratamiento con ISGLT2? Tenemos que evitar la inercia terapéutica. Las guías CADIGO nos dicen que todo paciente con enfermedad renal diabética debe llevar metformina, lo que permite el filtrado, y ISGLT2. Todos. La evidencia es contundente 1A. Explicar el mecanismo de acción al paciente, decirle sobre la higiene genital, hidratación adecuada, porque al principio la diuresis osmótica puede hacer leve deshidratación los primeros días, y la regla del día enfermo. Si un paciente está con 8 de sistólica, pues le quitamos el ramipril, la metformina y el ISGLT2, además de las precauciones que favorezcan la cetoacidosis diabética que ya conocen, ¿vale? GLP-1, agonista receptor GLP-1, demuestran beneficio en la aparición de proteinuria o progresión de proteinuria. No tenemos datos todavía para progresión renal porque los estudios no estaban preparados para ello, y tenemos estudios que están en marcha para demostrarlo. Entonces, este beneficio es un beneficio indirecto a través de la reducción de peso, glicada y un poquito de presión arterial, pero lo más importante es que tenemos beneficios directos sobre el túbulo, beneficios antiinflamatorios, que esto se va a demostrar en estudios. Estudios como el REMODEL, en el que estamos participando, en el que es un ensayo que se administra semaglutide subcutáneo versus placebo. Un grupo de hospitales hacen biopsia renal pre y post, y otro grupo de hospitales hacemos una resonancia magnética para medir grado de oxigenación y los BOL con resonancia magnética. Perdón. Vale. El estudio FLOW pues, va a demostrar, y que también estamos participando, que semaglutide versus placebo subcutáneo semanal previene o no la progresión de enfermedad renal crónica. En año y medio, teóricamente, el estudio debe estar finalizado. En resumen, que los agonistas receptores de GLP-1 se pueden administrar semaglutide, dulaglutide y liraglutide, que son los que tienen beneficio cardiovascular, hasta 15 mililitros minuto. Pero no porque sean tóxicos o tengan algún problema por debajo, sino porque no hay estudios, porque farmacocinéticamente no hay una diferencia en el área bajo de la curva en un paciente en diálisis o en un paciente con función renal normal, porque no tiene eliminación renal.
Y voy a acabar mi charla con la novedad que creemos que nos va a dar mucho de sí, que es la finerenona. Finerenona es un antagonista receptor mineral corticoide no esteroideo, selectivo. A diferencia de espironolactona y eplerenona, tiene una alta potencia y alta sensibilidad, de manera que tiene un muy bajo riesgo de hipercalemia, tiene un muy bajo riesgo de ginecomastia, incluso inferior al placebo en el estudio Fígaro y Fidelio, y contrariamente tiene una muy discreta capacidad de reducción de la presión arterial por su menor capacidad mineral corticoide. Es menos antihipertensivo que eplerenona y finerenona. Y hemos trabajado sobre mecanismos hemodinámicos, feedback tubuloglomerular, vasodilatación arterial eferente. Hemos trabajado sobre control metabólico en la glucemia, pero nos falta la tercera pata. La tercera pata del taburete es la inflamación y fibrosis. Y en nefrología nos suena el TNF-alfa, TWIC, Transformative Growth Factor Beta, NF-kappa beta, lo hemos oído por todos los sitios, pero no hemos hecho nada. Finerenona en estudios preclínicos demuestra efecto antiinflamatorio, y en la cohorte del CRIC, que ustedes conocerán, existen datos sobre la capacidad de progresión en aquellos pacientes que tienen mayor concentración de biomarcadores como fibrinógeno o TNF-alfa. Los pacientes que tienen estos mayores grados de inflamación son los que más progresaron en la cohorte de CRIC. Bueno, pues hay un programa de finerenona que trabaja en pacientes con cardiopatía, insuficiencia cardíaca, y a nivel cardiovascular renal está el programa Fígaro-Fidelio, que Fidelio tiene un endpoint renal primario y un secundario cardiovascular, y Fígaro al revés, con 17.000 pacientes. Los estudios se publicaron en New England con varios meses de diferencia, pero lo más importante es que se ha hecho un pool análisis se llama Fidelity, que incluye los 13.000 y pico pacientes. ¿Cuándo en nefrología hemos tenido 13.000 pacientes? Aquí está la doctora Cristina Castro, que es una de las investigadoras, el doctor Jonay Pantoja, que han participado en este estudio, y para nosotros es importante. ¿Qué pasa en un paciente que tiene proteinuria de más de 300, que tiene, o 150-300, que tiene 137-76 de glicada, perdona, 7,7 de glicada y 137-76 de presión arterial? ¿Podemos mejorar esa situación? Bueno, pues la administración de finerenona versus placebo consiguió un endpoint cardiovascular con una reducción del 14% y un endpoint renal de una reducción del 23%. Lo importante de este endpoint renal es que cuando analizamos las distintas variables de reducción de filtrado, necesidad de diálisis, llegada a 15 de filtrado, etcétera, etcétera, todas y cada una de las variables fueron significativas a favor de este fármaco. Además, también se experimentó ni más ni menos que una reducción de la proteinuria del 40% en pacientes óptimamente tratados. Bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente paso con finerenona? Y todo esto con una mínima probabilidad de efectos secundarios de hiperplasia mamaria, cero de ginecomastia, cero de hiperplasia mamaria y 0,1 de ginecomastia en 17.000 pacientes, que es la mitad que el placebo. Con una tasa de hipercalemia de un 14% versus 6% del placebo, leve, pero hipercalemia que motivó retirar 1,7 versus 0,8 del placebo. Realmente estamos cambiando lo que teníamos antes de eplerenona, espironolactona. Es decir, beneficio cardiovascular, beneficio renal que puede aplicarse a nuestros pacientes con diabetes tipo 2 con cierto grado de albuminuria y proteinuria. Claro, cuando se hizo finerenona no existían los ISGLT2 y solo un pequeño porcentaje de pacientes de los 17.000 llevan ISGLT2. Entonces, ¿esto tiene un efecto sinérgico, un efecto de overlap o no? Bueno, pues en estos 6,7% pacientes que llevaban ISGLT2 vimos que la reducción de albuminuria era el 37% y en los 12.000 restantes el 32%. Es decir, no va a matizar y parece que no va a haber un amortiguamiento del efecto beneficioso. Y en una publicación de hace prácticamente nada, en el que compara las características de Fidelio y Credence, la única diferencia es que aquí Credence son proteinúricos más de 300 y dijimos, vamos a ver si esto es igual, cortamos por aquí y dejamos los pacientes del Fidelio que solo tengan proteinúria de 300 como lo de Credence y lo vamos a comparar. Entonces se acaba de publicar el NDT hace una semana prácticamente, este estudio en el que compara Credence con el Fidelio Credence-like e intentan
comparar endpoints, una tasa de reducción de riesgo muy parecida, 26%, 30%, con los Kidney Specific Endpoints. Y aquí analizo, bueno, vamos a ver cómo está la albuminuria. Pues mire, más de 300, 300 a 3.000, menos de 300, muy parecidos los dos estudios. Pero no son iguales a nivel de filtrado. Hay una diferencia enorme con filtrado por encima de 60, 40 en Credence, 13 en Fidelio y viceversa en distintos filtrados. Entonces, en la publicación lo que analiza es, el endpoint primario en este estudio de Credence Light versus Fidelio Credence Light, hay una reducción del 26% con finerenona en el endpoint renal. Por lo tanto, esos resultados podrían ser superponibles. Dice, es que finerenona puede ser lo mismo que Credence canagliflozina. Bueno, pero esta tabla de la publicación de esta semana dice, vamos a ver, aquí tenemos que Fidelio no tiene los mismos endpoints. Uno es 57% reacción filtrada y otro 40%. No tiene los mismos criterios de inclusión. No se incluyó insuficiencia cardíaca en Fidelio, 16% en Credence, y no existieron las tasas de insuficiencia cardíaca igual porque no se incluyeron pacientes con insuficiencia cardíaca. Había algunos aspectos similares y otros diferentes. De todas maneras, Credence conseguía una gran reducción del endpoint renal y Fidelio también reducción, pero en menor grado. Probablemente porque estos pacientes tenían insuficiencia cardíaca que añade la posibilidad de morbilidad. ¿Esto qué traduce? Lo que traduce es que no podemos comparar estudios. Son estudios con endpoints diferentes, con criterios de inclusión diferentes, y entonces no se deben comparar. Por ello, yo creo que aquí apunto unas cuestiones por resolver. Si las guías que digo, que están en revisión ahora, van a situar la finerenona al mismo nivel de SGLT2, ¿por qué no? Se han conseguido los mismos efectos y a lo mejor la sitúan después. No lo sé. Si los efectos de finerenona son específicos, si se puede usar en nefropatía no diabética, ya se ha empezado el ensayo, el FIND-CKD. Si se va a usar en filtrados reducidos con el riesgo de hipercalemia, porque Fígaro Fidelio no estaban en esos filtrados. Si se puede utilizar en diálisis o trasplante. Si se puede utilizar en proteinuria leve o en combinación de SGLT2. Y si van a ejercer un efecto de hipercalemia y SGLT2 bajando la hipercalemia de los antagonistas receptor militar corticoide o no. Vale, este cacharro. Vale. Entonces, acabo con esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los nefrólogos para la nefroprotección? A ver, checklist. Control de factores de riesgo cardiovascular. Presión arterial óptimo, 14, 9, 13, 8. Lípidos para riesgo cardiovascular, cardiopatía isquémica. El peso, por favor, dietista, perder peso, semaglutide, dulaglutide, lo que sea. No fumar, maximización de bloqueo del sistema renina-angiotensina, dosis mayor la que se pueda con diuréticos y dieta hiposódica, evitar nefrotóxicos, y SGLT2, en este caso dapagliflozina en no diabéticos, control de todas las complicaciones renales, anemia, etcétera, y en diabéticos optimizar el control glucémico con glicada menos de 6,5 y utilización de hipoglucemiantes que han demostrado beneficio cardiovascular y renal, y SGLT2 agonista del GLP-1 y finerenona cuando la tengamos a disposición, que yo creo que estará sobre diciembre, enero 2023, diciembre 2022. ¿Cuáles son los retos? Pues tenemos evidencias. Pues no hay ninguna barrera ahora. ¿El coste puede ser una evidencia? Yo creo que no. ¿La inercia terapéutica? Sí. ¿El conocimiento? No. Porque el conocimiento, estamos aquí todos y conocemos todo esto. Está en nuestras manos poder beneficiar a nuestros pacientes. Y acabo con nuestro paciente que ha pasado a los 12 meses, le mantuvimos el bisoprolol, le cambiamos la hidroclorotiazida a torasemida, mantuvo paricalcitol, atorvastatina, le pusimos semaglutide subcutáneo y recientemente por algunas pupitas que presentó en la piel le pasamos a semaglutide oral. Dapagliflozina 10 miligramos y candesartán se lo añadimos 8 miligramos. Si sube más el potasio le pondremos un quelante del potasio. La presión arterial estaba a 16 y ahora está en 13, 136, ha bajado 6 kilos de peso, la creatinina no ha subido a pesar de ponerle candesartán, el filtrado ha mejorado, la albuminuria ha mejorado de forma drástica e importante y la glicada está óptima. 4,6 de potasio y un LDL óptimo. Esta paciente no le va a tocar diálisis en bastantes años y ha mejorado su pronóstico cardiovascular y renal. Y esto es cómo se tratará la diabetes en el año 2030. Bloqueo del sistema renina-angiotensina, SGLT2, finerenona, agonista de GLP-1 que saldrá en el 24, el estudio FLOW,
antagonista receptor de la endotelina, empezó con atrasentan y seguimos con otras, y activadores de la guanilato ciclasa soluble, que estamos ya con los ensayos, varios de vosotros participáis y tenemos algunos ensayos en marcha. ¿Y cómo se tratará el paciente no diabético? Pues prácticamente similar con ISGLT2, antagonista receptor mineralocorticoide, antagonista de endotelina y activadores de la guanilato ciclasa, además de otras patologías básicas. Aquí, por ejemplo, pues tratamientos específicos de glomerulares y microangiopatía trombótica, anticuerpos monoclonales, etc. Así pues, además del bloqueo del sistema renina-angiotensina, tenemos nuevas evidencias en nefroprotección en diabéticos y no diabéticos, especialmente con ISGLT2. Hay datos sobre posible nefroprotección de los agonistas receptor de GLP-1 que se confirmarán con el estudio FLOW o no. Nuevas moléculas como finerenona y otras que vienen en camino pueden mejorar el arsenal terapéutico de la enfermedad renal diabética y enfermedad renal crónica, y todos estos tratamientos basados en evidencia pueden cambiar drásticamente el pronóstico de la enfermedad renal crónica en un futuro próximo. La aplicación en la práctica clínica está en vuestras manos. Tenemos que ser proactivos, tenemos que ser como los cardiólogos. ¿Por qué los cardiólogos se llevan el dinero de las industrias y de los tal? Porque son proactivos, no esperan. Ellos sale una evidencia y la aplican. No hay evidencia, no la aplican. Por esta manera, ser proactivos para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias por la formidable actualización. ¿Alguna pregunta? Perdón, ¿qué hay en marcha para la utilización de ISGLT2 en pacientes con filtrados más reducidos? Sí, bueno. Porque yo creo que el problema puede estar en la forma del manejo. En muchas ocasiones, ¿no? El riesgo que puedas tener de una agudización muchas veces se puede minimizar con un inicio más juicioso de la medicación o con un mayor control, ¿no? A ver, los ISGLT2 en un filtrado bajo, lo único que va a hacer, no van a ser buenos hipoglucemiantes. Van a actuar sobre esos mecanismos de disminución de la carga de trabajo. No tienen otra forma. Además, tienen un mecanismo como diurético inteligente. Los ISGLT2, cuando se administran a diabéticos, el diabético es un paciente que, si le administramos insulina, estamos forzando la reabsorción de sodio. Y estos ISGLT2 permiten, cuando le dais un ISGLT2 a un diabético que lleva insulina, el paciente dice, es que me he deshinchado. ¿Por qué? Porque está haciendo ese refilling de sodio y entonces facilita la eliminación de sodio en el paciente. Es un factor más a añadir. De hecho, estamos haciendo, Marco Montgomery es el investigador principal de un ensayo en pacientes con cardiorrenal, con filtrados reducidos y catéter peritoneal, con ISGLT2. Hay poquitos datos, pero hay ensayos en marcha. No son hipoglucemiantes. El estudio que publicamos en el JASN de DAPA-CKD no da diferencia significativa a favor del ISGLT2 para protección, aunque una tendencia, pero sí que da un efecto muy importante, la seguridad. Ese estudio con 640 pacientes ya habla de que por lo menos es seguro y es lo que más nos importa. Y ahora, una vez que es seguro, pues vamos a hacer ensayos. Efectos secundarios es los mismos que los pacientes con filtrado alto. Necesitamos datos, pero es que antes no teníamos nada de estos pobres pacientes. Claro, pero tú ves cuando muchas veces tratas a un paciente de la ELTA con filtrado muy bajo y lo pones todo un poco en el sitio, como la enfermedad se ralentiza. Claro, es como cuando hablamos de un paciente congestivo. Tenemos que utilizarla, claro, necesitamos los datos que están en marcha y tenemos que utilizarla porque es como cuando un paciente congestivo lo deshincha a la unidad cardiorrenal y el paciente cuando se deshincha ISGLT2, antagonista receptor mineralocorticoide y sacubitril valsartán, el paciente se descongestiona y tenemos la nefropatía congestiva. Deja de haber compresión tubular, compresión glomerular, el paciente mejora. Yo creo que esto va por ahí los tiros, nos quedan datos, pero bueno, lo bueno es que tenemos nuevas herramientas. Sí, José Luis, enhorabuena como siempre, la charla magnífica. Tú sabes que a mí siempre me ha preocupado el tema de si en buena medida, y quizá la charla de hoy me reitera, y lo acabas de decir tú, el efecto diurético como probablemente el mecanismo fundamental. Es cierto y es muy atractivo y probablemente, en fin, debe ser así, ¿no? Que realmente tanto la familia de los SGLT2 como la finerenona que acabas de comentar, pues tengan a nivel, vamos a decir, proteómico, como quiero decir, efectos ¿no? Politópicos, vamos a decir. Pero, es decir, al final, estas dos familias son básicamente diuréticos. Es que no hemos sabido utilizar los diuréticos
sin dejar de ver los efectos secundarios del diurético clásico, ¿cómo ves tú los diuréticos en este juego de estos nuevos fármacos y en qué medida, al final, lo fundamental es que estos fármacos aseguran una natriuresis sostenida que a lo mejor no hemos sabido alcanzar con los diuréticos clásicos? En efecto, es una pregunta, Luis, muy interesante y no fácil de responder. En la unidad cardiorenal, vosotros cuando veis vuestros pacientes, tenemos diuréticos de ASA en un paciente típico que está hinchado, hiperaldosteronismo, insuficiencia cardíaca, damos diuréticos de ASA, damos tiacidas, damos antagonistas receptor mineralocorticoide, diuréticos distales e incluso tolotán o incluso diuréticos osmóticos o inhibidores de la anidasa carbónica. Este paciente no acaba de ir a pesar de todo eso. ¿Qué significa? ¿Que no nos hemos manejado? Bueno, resulta que damos un fármaco para un ensayo clínico y aparece por casualidad que las tasas de insuficiencia cardíaca disminuyen drásticamente. Es un diurético inteligente y se están investigando estos mecanismos. Hay un nefrólogo en Nuremberg que vive al lado de la General Electric y le han hecho un TAC específico, una resonancia específica para medir sodio. Entonces, este tiene dos o tres publicaciones en los que ha medido que pacientes antes y después de un ISGLT2 disminuye el sodio en el tejido celular subcutáneo. Parece que el tejido celular subcutáneo es un reservorio que va haciendo como un refilling, que nosotros sabemos lo que es el refilling, hacia desahogando el sodio y el agua. Y esto está modulado por queratinocitos y por mecanismos inflamatorios de vascular endothelial growth factor. Si yo doy fármacos que pueden bajar mecanismos antiinflamatorios como el ESGLT2 y favorecen este refilling por el cotransportador NH3, no sabemos exactamente cómo lo hacemos, pero se desprenden el agua y la sal. Yo creo que es una cosa interesante porque en la realidad estos pacientes han conseguido incluso que a veces estén hipotensos, que tengamos que reducir los diuréticos en un paciente congestivo. Necesitamos más datos, pero estamos en una época emocionante y hacer cosas. Es que nos ha surgido esto en 3 años. ¿Alguna pregunta más? No, pues voy a preguntar yo. José Luis, una pregunta. ¿Consideras que el efecto antiproteinúrico de los ISGLT2 podría ser sinérgico o sumatorio al de los antagonistas de los receptores de mineralocorticoide? Bueno, esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta, porque claro, en este momento que tenemos los ISGLT2 que bajan tanto la albuminuria y los antagonistas de receptor mineralocorticoide un 30 y pico %, en pacientes que ya están óptimamente tratados, ¿qué va a pasar? Si yo doy 20 más 20 serán 40 o 20 más 20 serán 31. Bueno, la duda se ha respondido en parte porque una de las diapositivas que he sacado de la publicación de la semana pasada es en los pacientes que llevaban ISGLT2 bajaba el 32% y otra el 31%, y me alegra que me haya esa pregunta porque hemos hecho un ensayo clínico que la doctora Puchales es la investigadora principal, ensayo clínico independiente, en este momento lleva 15 días en revisión en JSON y eso significa que mejor, y hemos hecho que responde mejor un ISGLT2, dapagliflozina o eplerenona o la combinación de ambos. No puedo mostrar los datos porque está under review en el JSON y la respuesta es que lo suma. Estamos deseando que me hubiera gustado traer esa diapositiva aquí, pero bueno, yo creo que se suman y eso lo ha demostrado ese efecto y nuestro ensayo clínico independiente. Vale, pues yo creo que damos por finalizada esta charla. Gracias. Gracias a vosotros.